Queridos amigos, estamos iniciando con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 14, versículo 22. Joab cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo: Hoy conoce tu siervo que he llegado y ha hallado favor ante tus ojos, mi señor el rey, porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Entonces, queridos amigos, este capítulo 14, versículo 22 del segundo libro de Samuel, dentro del contexto bíblico, es decir, la narración, cómo la ubicamos aquí en la reflexión del autor sagrado, después de que David ordena traer de regreso a Absalón, porque ahí habíamos quedado en el versículo anterior, hay una reacción de Joab. Sabemos que Joab es el sobrino de David, hijo de su hermana, y por lo tanto es el primo mismo de Absalón. Y aquí se revela entonces que toda la estrategia narrativa llegó a su fin, es decir, todo lo que también Joab había pensado a través de esta mujer, de esta que viene y hace un poco de teatro ante el rey David, o convencerle. Al final fue una estrategia muy interesante. Ahora, Joab, que es el general, no responde como militar, sino que más bien responde como un servidor agradecido, porque la restauración familiar significa eso, una estabilidad del reino. Entonces la David o tomamos carta en el asunto, quiere decir que él se va a meter 5 años más de Yareí, Navasareí, y nadie puso justicia aquí. Cuando Joab viene y se postra, dice que Joab viene, Joab cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo, y ahí comienza su discurso. Esa postración, queridos amigos, indica reconocimiento de la autoridad legítima y al mismo tiempo la aceptación de la decisión misericordiosa del rey. Quiere decir, yo soy el militar, yo soy todo lo que sea. Ahí que tú ya puedes ir golpe de estado, ahora con la ejército, ahora con paite y pobre, lleva, de ne manda y me se 5 años de ella apoyo justicia al pueblo de ella apoyo, entonces años muy tan de contra o lo que sea. No. Sino que Joab, a pesar de todo, tiene ese deseo y esa intención de hacer algo bueno, de hacer que las cosas funcionen. Lleva o es un libro político, y especialmente para la política, es decir, para hacer la verdadera política, no politiquería, como muchas veces hacemos nosotros, lastimosamente, sino que o sea, es una autoridad, yo reconozco esa autoridad legítima, pero atención, autoridad legítima no quiere decir que yo reconozco hoy con así tembiguay. Aveñan de hoy ñamoí, mábala hoy tal, jefe del ejército, jefe de PA, tembiguay mantena hoy, tembiguay, oye, moya, pepe, oye, pues aguala y ayuela y patrón, apeana y pone, porque eso no es verdaderamente manejar y dirigir, ¿verdad? Así como le está presentando Joab. Joab entonces reconoce y dice, gracias, le dice, y le agradece, digo yo, le agradece. Joab cayó rostro en tierra, se inclinó, ¿verdad? Y entonces agradece, ha hallado favor ante los ojos del rey. Y por lo tanto le agradece que le haya concedido esta petición. Entonces, este texto que estamos teniendo aquí manifiesta este paso definitivo de la mediación, que es una mediación indirecta, ciertamente, por medio de Joab, y Joab de nuevo por medio de esta mujer, que el rey se convence y se da cuenta de esa realidad. Entonces tenemos tantas narrativas, entre comillas, le vamos a decir así, para darnos cuenta de nuestra realidad. Joab no celebra entonces un éxito político, sino la restauración verdadera de ese orden querido para la comunidad y para esta casa, para esta comunidad, la dinastía de David. Entonces, Eupea lo celebra, por fin ya Yeshacuá, por fin ya Yapota la hiponamía, por fin ya Yaguatamita, así como tiene que ser en una organización. Y entonces, la expresión encontrar favor, he encontrado favor, dice, ante el rey, describe el momento en que la voluntad del rey David coincide
con la búsqueda del bien común, el bien común. Vea, por ejemplo, ñande obispo fuera hoy es del bien común, ñande va y añetestela ñande ña y contenido para la comunidad. El bien particular, sino que el bien de uno o del fulano, no, sino que es el bien de la comunidad, de todos. Y entonces está muy vinculada, queridos amigos, con ese gen. Y gen, en hebreo, gen, quiere decir la gracia, favor, encontrar ese favor, pero que se otorga libremente. ¿Por qué? ¿Por qué lo otorgamos libremente? ¿Por qué somos generosos libremente? ¿Y por qué somos solidarios libremente, que sale de adentro? Pero vea, porque justamente ya llega acá que ese es el camino del bien común. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también para nosotros. Y esto es lo que hoy en este versículo nos está enseñando. Volvemos enseguida con más. De Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Y hoy con este versículo 22, Joab cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo: hoy conoce tu siervo que he hallado favor ante tus ojos, mi señor el rey, porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Dentro de un contexto histórico, sabemos que en el antiguo cercano oriente, postrarse ante el rey era un gesto jurídico que reconocía la legitimidad de la sentencia real. Entonces, Ñacaitega lleva, pero porque reconocía que era una justicia, y es la justicia que viene del mismo rey. Joab es comandante militar de todo el ejército, pero depende también directamente de la aprobación del rey, de la aprobación del soberano, para actuar en los asuntos delicados de la dinastía. Depende directamente. Por eso, querido amigo, es tan interesante, ¿verdad? Vengo la tendostá, ¿verdad? Es el que rige, decimos, el rey. Estos son elementos importantes que tenemos que hacer para Ñandego Ave. Entonces, ñañetindente o lo que sea, ante las cosas, pero gran meditación ante la verdad o ante la mentira, anda ya, pues, ante el bien y el mal. La gente va a ver itindente, o sea, se le enseña luego ya de esa manera. Y no es esa la verdadera enseñanza que nos transmite la palabra de Dios. Ñandego ñanetindana, como dice aquí, de una manera de postrarse como un gesto jurídico, pero ante el bien y sabiendo que el rey te está indicando ese camino legítimo para el bien de la sociedad, de la comunidad, de la dinastía. Pero no debe ir a tu la netinde. Pero viste, nosotros al revés, ñande ave. Y cuando pones pe rey o inhabe, pe soberano, pe, oye, por la iba y monda, e inde ella va a la corrupción, haré mantener a lo inmantenible, ¿verdad? Así sin embargo, ñande ya netinde, ya pueda, entonces ya vamos a sufrir al pueblo, ya potilla garrotea al pueblo, ya casi por real al pueblo, o oye manifestar, porque justamente hoy va y no somos capaces de ver la gran cantidad de personas que están viniendo aquí, que está diciendo, ¿sabe qué? De ella por ponerla, ella pona, ella por oreí contra el pueblo y contra la gente. Ahí va a ver, ya hay purú, allí va, ya hay purú a las fuerzas, y ahí está. Usted ve la ñaneta indígena. No, nosotros, padre, nosotros tenemos que obedecer y tenemos que hacer de acuerdo a eso. No, hasta incluso la palabra de Dios dice que cuando va contra la comunidad y contra las cosas de lo que es el bien común, el bien de la persona,
Yo no estoy en conciencia, no estoy obligado a hacerlo. Hay un caso muy interesante, ¿verdad? Que me contaron, que interesante. Uno que era general, ¿verdad? Famoso, en aquellos tiempos que le hacían subir en el avión a la preso político, bueno, aña petimbao, viamos, a Pecaguazú, en aquel tiempo, ¿verdad? Que había selva todavía. Entonces de ahí le tiraban del avión los presos políticos. Y cuando se dio cuenta que era este general y que estaba al frente, habló con el país Pérez. El país Pérez hizo te joda derecho, eres ponacho, de la próxima de ella como allá. Ahí yo. Pero ¿sabes ya cuál es la consecuencia? Entonces, te jonden de roba, he pistado bebé, hasta que reciban órdenes. A ver, nunca no lleno yo ahí. Era, a ver, ya llevamos de las milicias. ¿Por qué? Y justamente por eso. Porque no llevamos tindir ni lleva. No hay tindir ante cosas que son crímenes de lesa humanidad en realidad. Entonces, eso y es muy claro, ¿verdad? Y los documentos de la iglesia, ¿verdad? Haciendo eco de la misma palabra de Dios, después sabemos muy bien que el documento de la iglesia dice, no, en conciencia, cada uno realmente asume y puede decir. Claro que las consecuencias, la vida del cristiano es demasiado difícil y nada, querido amigo. Usted coña de tallar con las mártires. Yo no sé si entre nosotros somos capaces. Muchos dicen, no, Shedai, mártir, Shedai, pea. Entonces nos acomodamos con mucha facilidad. Joab como comandante militar dependía directamente de esta aprobación del soberano, pero siempre que está a favor verdaderamente de la comunidad. La restauración en este caso de Absalón, que es su primo en realidad, tenía implicaciones políticas profundas porque evitaba divisiones internas y aseguraba continuidad del linaje. Claro, porque esto podía traer más y más y más y más problemas. Y es lo que sucede entre nosotros, ¿verdad? Por eso que después no sabemos ya cómo dirigir la cuestión. El que tenga que venir a arreglar esto, y bueno, ¿cómo lo va a hacer, verdad? ¿Cómo lo va a hacer? No es fácil, ¿verdad? Salir de una situación en que nosotros mismos nos hemos metido dentro del mal para sacar y erradicar el mal. Es como ese cáncer que hace metástasis. Jueces, Ishari Yapota, ni la otro, cuando Evalo Yapota, bombardeada de aquí para allá, quimioterapia de aquí para allá, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde? Entonces, si no lo hacemos a tiempo y si no lo hacemos bien, claro que después llevamos a la muerte. Entonces, aquí también Joab, la gratitud que él expresa, muestra que el rey ha ejercido justicia restaurativa y no meramente una justicia punitiva. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo esencial para cambiar la sociedad. Es una justicia restaurativa. ¿Cómo vamos a restaurar nuestra nación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es agarrar aquí, liquidar esto. Ya continúa, ya deja el tema con la ya puta, ya mondalla, pues ya de la ya embarestea. No, eso no es restaurar nada, eso es empeorar la situación. Restaurar quiere decir hacer que esa misma sociedad pueda curar ese cáncer que tenemos dentro de la sociedad. Esta escena refleja un modelo de autoridad donde el gobernante actúa como garante del equilibrio social mediante su decisión soberana asociada al concepto de mishpahat, ¿verdad? Que es la verdadera justicia. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 14 del segundo libro de Samuel, el versículo 22. Joab, el general, cayó rostro en tierra, se inclinó y bendijo al rey y dijo:
Hoy conoce tu siervo que he hallado favor ante tus ojos, mi señor el rey, porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Dentro de un contexto cultural, antropológico, esta inclinación corporal del general de Joab, en la cultura semita, este lenguaje completo de reconocimiento social, es decir, socialmente esto se reconoce y se dice, este es un signo, es decir, que la andere ya puede o impone interés, upea lleva. Y entonces, se dan cuenta, queridos amigos, si yo vengo a lleva ante alguien que me dice que tengo que hacer el mal, entonces yo me vuelvo cómplice de la misma fechoría. Bueno, uno puede venir y te dice, no, padre, llegó a cumplimiento orden, llegó, no, que sí que vos como un salamero, como un chupamedia, lo que sea, yo lleva. Y sabes bien que eso está mal. Entonces quiere decir, queridos amigos, que este lenguaje nos está llevando al reconocimiento social, al reconocimiento, por eso, social, sociedad, comunidad. La comunidad entendía que la paz dependía de la armonía interna. ¿De quién? Y justamente de la decisión que tenía que tomar el rey. Porque algo la tendotai. La armonía depende mucho. Y para eso que se te pone ahí, para traer la armonía en la comunidad. Y por lo tanto la decisión de David tenía una dimensión colectiva. Las decisiones del Tendotá tienen decisiones colectivas. Qué lindo que es este libro, ¿verdad? Pues este es un libro político, parapolítico, ¿verdad? Es decir, ya lea la la universidad para estudiar política con Ana Estela Yaleana. Aquí está toda una manera, ¿verdad?, de manejar ciertamente la dimensión colectiva, es decir, la comunidad. De un aspecto antropológico, el favor recibido restablece vínculos rotos y reordena la jerarquía social sin violencia. Esto sí que es mejor todavía. Entender bien y subrayar bien lo que dice. Sin violencia, ¿verdad? Porque Joab tenía todo el ejército también. 5 años mañana iba y Tereina, entonces va y Joab. Llegó a ver la general del ejército. Hay que estar contra Yapola, Yapona o lo que sea, ¿verdad? Y sin embargo, no lo hace. La bendición que pronuncia el rey confirma que la autoridad correcta genera gratitud en el lugar de temor. Esto también es importante. Porque la ñaneti normalmente es porque ya que entonces allá pona porque si no hasta se acá ni rayo, o si no añemos senta, o si no pea, o si no haya castigata, ¿entiendes? Es el temor. Y sin embargo, el que confirma la autoridad del rey, que es una autoridad correcta porque hace lo legítimo, entonces genera gratitud. Este pasaje muestra cómo el perdón institucional fortalece la cohesión del grupo y devuelve estabilidad a la identidad comunitaria. La identidad comunitaria, es decir, nos vuelve a recordar y nos dice que nosotros somos comunidad. Queridos amigos, aquí está esta palabra clave que se dice gen, que quiere decir favor, he encontrado favor. Expresa gracia concedida libremente por una autoridad superior. Es una gracia concedida. Reconozco y la rey y por lo tanto te doy razón amo investén de pobre tu anguaya reyapó lo que se debe hacer, no lo que yo quiero hacer o como mi egoísmo. Yo como rey, entonces lanzo la idea, ¿entiendes? No depende del mérito absoluto, sino de la decisión misericordiosa del rey, ¿viste? No depende de lo que yo quiera, porque yo quiero, porque a mí me gusta. Me andas ahí decisiones. La decisión es porque esto es lo conveniente y porque esto es lo que necesita el pueblo y la gente. Indica, por lo tanto, una transformación de una relación potencialmente conflictiva en el vínculo restaurado, donde el inferior recibe vida y seguridad. Y claro, porque el rey, pues normalmente, y que a ti posible, oye, posible, va a ayudar ese ave que aquello, guardia, venga, agárrele, métale a la cárcel.
Añade, fusiláñade. Este que se pone en contra mía. ¿Entendiste? Vea lo que añadí. Vea lo que añadí. Sin embargo, aquí, el gen, el agradecer, el ser agradecido es porque se da cuenta el mismo que está llevando adelante una misión, reconoce, este rey verdaderamente vale la pena, porque él está haciendo como tiene que ser. Y entonces me da seguridad y no temor. Hay otra palabra que es la petición, que es bakashá. Bakashá quiere decir pedir, designa esa súplica de una manera formal. Bakashá, que va dirigida a quien tiene el poder de conceder. Por favor, te lo suplico, el bakashá, eso en hebreo, queridos amigos, es esa súplica. Y en este contexto no solo es pedido personal, sino que es también mediación por la reconciliación del reino. Entonces yo te pido, yo te lo suplico, pero no solamente por mí, porque sí, da que llegue en ese sentido. Este es un paso mucho más adelante todavía. ¿Sabes por qué? Por el bien de la comunidad. Es decir, también, entre comillas, el que está al frente, en este caso Joab, de un ejército, y que es toda una institución. Añandego ya he oído que tiene una independencia ya, tiene independencia total, porque es institucional, y no depende ni de un partido, ni del interés o de lo que sea del que está ahí al frente. Sino que hay reglas verdaderamente, pero se dan cuenta que esta es una madurez, pero tremenda se necesita. Madurez, pero espectacular tiene que haber. Pues Ñandela llega en esta madurez, ¿verdad?, en el cual yo sé bien que mi responsabilidad está supeditada verdaderamente a la institución y no al interés del fulano que viene y me dice, ella poñan de vea. Hemos señas de fulano porque pea oñora heroína contra la droga, oñora heroína contra nuestros socios, fuera humí, oño tenga droga, lo que sea. Entonces, sí, de acuerdo a mis intereses. El bien social, el bien común, y por añadir. Y entonces la institucionalidad, ¿verdad? Y así, querido amigo. Y de esto, a nivel ñaño botado y sete, porque esa es nuestra realidad. A niña ñaño botado y sete, añamos quinigua, añamón cañigua, con amba de coa, porque esa es la realidad. La palabra entonces, la palabra bakashá, por favor, bakashá en hebreo, muestra que la verdadera solicitud busca restablecer las relaciones más que obtener beneficio individual. Por favor, te lo pido. Y entonces, ¿por qué te lo pido? No porque yo busco entonces mi propio interés, bakashá, sino que porque estoy interesado como institución de que las cosas funcionen. Si cada uno de nosotros hiciese eso, queridos amigos, imagínense, por algo esto es palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 22. Tenemos algunas enseñanzas clave de este versículo que dice justamente que Joab aquí se encuentra ante el rey. Joab cayó rostro en tierra, se inclinó, bendijo al rey y le dijo: hoy conoce tu siervo que he hallado favor ante tus ojos, mi señor el rey. Porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Avendas a ella, entonces, mira, se liberación y que todo ya pasa contrabando. Mira, se liberación y que todo ya, a conseguir y pues titomí para fulano y fulano en tal parte. Ojalá rey, pepe, alañan de rey y no ya le coñan de goave. Mira, se autorización, a fulano más ahí, fulano más, veamos ahí en tal puesto, hemos en data fulano. Me añan del año de autoridad, me añan del año de poder, me araña ahí. Faltaña de verdad leer y entender y aprender lo que significa la verdadera política y no la politiquería. Entonces, primera enseñanza, queridos amigos, en este estudio bíblico es: el perdón restaura comunidades. Aquí David es capaz de entender, de saber, y entonces, al saber y entender, hoy reconciliar, ¿verdad? O sea, hacer ese paso de reconciliación del perdón es lo que fortalece a la familia y fortalece también a la sociedad. Es decir, tenemos que tener esa capacidad, ¿verdad? Porque David entonces está, entre comillas, metiéndose en el asunto y está diciendo, bueno, aquí tenemos que buscar solución. Restaurar, dijimos. Un segundo elemento es que la autoridad justa genera gratitud, queridos amigos. Todos vamos a estar agradecidos el día en que alguien se ponga las pilas y diga, bueno, este tiene que ser el camino a Peña de la Yayapona Añetete para que el mundo pueda caminar. Cuamba eco ala ñande Yayapona Peña ñande Yagüero Guatana lleva la ñangua a lo esencial y a lo fundamental. Entonces, este liderazgo auténtico inspira confianza. Este liderazgo auténtico es lo que nos lleva verdaderamente a ese liderazgo que nos tiene que llevar también a generar gratitud. Es la gratitud que nosotros tenemos que encontrar porque se hacen bien las cosas. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es pedir por otros en acto de caridad. Porque Joab lo que hizo fue justamente pedir a esta mujer. Pero ¿por qué le pidió? Y le pidió que interceda, mira, ella por mira, de otra ya ponían de teatro, otra ya ponían de lo que sea, ¿para qué? Y esta intercesión que pueda llevar a ¿qué cosa? A un acto de caridad, porque el acto de caridad es con respecto a la comunidad. A Beñandela ya posee ahí, ñamate no sé la ñan de comunidad, porque la ñan de comunidad hoy va y veinte vaina. Está interés en la desajustes dentro de la sociedad. Estaba en la moriajú, estaba en la andicatuya y yapomba bebé, estaba en la ignorante, estaba en la escuela beima, y así sucesivamente. Estaba en la ñemosea, la iyiwiwi, etc. Entonces hay que restaurar. ¿Cómo vamos a restaurar? Ay. Y entonces tenemos que saber que hay que pedir y hay que buscar intermediarios, intercesión, para que se pueda restaurar toda unidad. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la misericordia puede prevenir los conflictos. Puede prevenir los conflictos. Es decir, si nosotros optamos por restaurar, vemos qué podemos hacer, cómo podemos hacer, ciertamente que vamos a hacerlo sin excluir a nadie. No le vamos a excluir a nadie, pero sí vamos a procurar restaurar. Pero bueno, esa misericordia, la misericordia previene todo conflicto, previene todo aquello que nos puede, en todo caso, separar en lugar de ayudarnos
a hacer un encuentro verdadero de restauración y de comunidad. Entonces, por eso que la misericordia puede prevenir y previene luego también los conflictos. Y luego un quinto elemento es el hecho de reconocer el bien recibido. Hay que ser evidentemente, tenemos que agradecer, tenemos que ser personas que agradecen por los favores que reciben. Pero no en el sentido, yo vuelvo a decir eso, para seguir siendo un tembiguay o para seguir siempre estando ahí, como dice el brasileño, puxa saco, la puxa saco, ave, sino que es sobre todo para que nosotros podamos entender que la gratitud de por sí, como decía San Juan Bosco decía, la gratitud es el adorno más hermoso del corazón de un joven, decía él. Pues le enseñaban a sus jóvenes, ¿verdad? Pero eso es para todos, no es solo para el joven. La gratitud es el adorno más hermoso que tiene la persona. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque uno reconoce y se da cuenta, ¿verdad? Pendere yapoa esque, es algo importante, porque si tú la se agradecido porque de MSBT, porque se de partido guas, se la yapoan de peamo, entonces se agradecido guas, nendie. ¿Pero por qué? Porque en DRMS la se vota. Ese no es lo esencial. Lo esencial de la gratitud es cuando nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está a favor de toda la comunidad. Queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.